Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a ahondar en un tema que ha estado en todos los titulares, ¿eh? El reciente intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas. Un evento que realmente nos recuerda esa tensión constante en la región, especialmente después del alto al fuego del 19 de enero. Sí, sí, totalmente. Y más allá de las cifras y las estrategias, ¿no? Es súper importante recordar el impacto humano, porque estamos hablando de personas reales, con familias, con historias, cuyas vidas se ven directamente afectadas por este conflicto. Totalmente, de acuerdo. En esa inmersión no solo vamos a repasar los detalles del que pasó, sino que vamos a intentar comprender un poco el porqué, las motivaciones de cada bando, las implicaciones que puede tener esto a largo plazo y, bueno, en general la complejidad de este tipo de acuerdos en un conflicto tan arraigado como este. Exactamente. Y bueno, para empezar, pongámonos un poco en contexto. El 1 de febrero, Israel liberó a 183 prisioneros palestinos a cambio de 3 rehenes israelíes. 183. Una diferencia numérica que ya de entrada llama la atención. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre los prisioneros liberados? ¿De dónde provenían? ¿Qué tipo de condenas cumplían? Claro que sí. Los prisioneros palestinos provenían de dos prisiones israelíes, o Ferher, que está en Cisjordania, y Ketziot, en el sur de Israel. De estos 183, 18 cumplían cadena perpetua, 54 tenían sentencias, digamos, bastante elevadas, y 111 eran de Gaza, arrestados tras los ataques, bueno, los que perpetró Hamas el 7 de octubre de 2023. Tras su liberación, un grupo fue trasladado a Ramallah, en Cisjordania, y la mayoría fueron llevados a la ciudad de Yan Yunis, en la Franja de Gaza. Entiendo. Y en cuanto a los rehenes israelíes, sabemos quiénes son. Hay información sobre ellos. Sí, sí. Se trata de Ofer Calderón, de 54 años, Yarden Vivas, de 35, y un israelí estadounidense, Keith Siegel. La liberación de estos rehenes se produjo en dos ceremonias coordinadas por la Cruz Roja, una en Khan Yunis y otra en el puerto de la ciudad de Gaza. Sin embargo, hay un detalle que me ha llamado la atención y que creo que añade otra capa de complejidad a todo esto. ¿Te refieres a la queja que presentó la Cruz Roja al Servicio Penitenciario de Israel por el trato a los prisioneros palestinos durante su traslado? Exactamente. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? ¿Qué tipo de trato se denunció? ¿En qué consistía esta queja? Pues mira, según algunas fuentes de seguridad que informaron al diario israelí Haaretz, la Cruz Roja denunció que se estaba violando la dignidad de los prisioneros. Al parecer, fueron trasladados con las manos esposadas sobre la cabeza, en una postura, digamos, de completo sometimiento, y con brazaletes que decían «El pueblo eterno, Israel no olvida». Es una imagen bastante impactante, ¿no? ¿Qué ha dicho Israel al respecto? ¿Ha habido alguna respuesta por su parte? Sí, sí. El portavoz del servicio penitenciario, Sivan Friedin, defendió la actuación de los guardias, argumentando que se trata de terroristas peligrosos y que, bueno, que no harían concesiones en materia de seguridad. Claro, entiendo. Es un punto de vista que, sin duda, genera controversia, ¿no? Y que nos lleva a reflexionar sobre las dimensiones éticas y humanitarias de este conflicto. Por supuesto. Es que este incidente nos obliga a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde están los límites de la seguridad? Y si esos límites pueden justificar un trato que, bueno, que pueda considerarse degradante. Totalmente. Y este intercambio, ¿sabías que es el cuarto que se realiza entre Hamas e Israel? Forma parte de un acuerdo más amplio que contempla la liberación de 33 rehenes a cambio de más de 1.900 prisioneros palestinos. Así es. Y todavía quedan 65 personas secuestradas en Gaza, aunque se cree que muchas pueden haber fallecido. Es posible que sus cuerpos sean entregados en una fase posterior del acuerdo. Un acuerdo de gran envergadura, sin duda que nos muestra la complejidad de la situación. Ahora bien, desde la perspectiva de Hamas, ¿por qué este intercambio es tan importante para ellos? ¿Qué ganan con la liberación de estos prisioneros? Para más, este intercambio tiene un significado que va más allá de lo puramente humanitario. Representa una victoria estratégica en varios niveles. ¿En qué sentido? ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea? Piensen esto, logran la liberación de un número considerable de sus miembros, muchos de ellos figuras clave con largas condenas, incluso cadena perpetua. Esto refuerza su imagen ante su base social, los proyecta como defensores del pueblo palestino. Claro, les permite presentarse con una fuerza capaz de desafiar a Israel y obtener concesiones. Exacto. Además, la liberación de estos prisioneros inyecta nueva energía a sus filas, revitaliza su movimiento y, por supuesto, les da una ventaja en futuras negociaciones. Cada prisionero liberado es una ficha de negociación para futuros intercambios. Entiendo. Entonces, para más, es una jugada estratégica con implicaciones políticas y simbólicas que van mucho más allá del simple hecho de liberar a sus miembros. Así es, así es. Ahora, desde la perspectiva de Israel, la pregunta es, ¿por qué aceptarían un intercambio tan desigual numéricamente? ¿Qué los lleva a ceder ante las demandas de Hamas? Esa es la gran pregunta.
Para Israel, la decisión de liberar prisioneros palestinos a cambio de sus ciudadanos secuestrados siempre implica un difícil equilibrio. Un equilibrio entre la seguridad nacional y la presión pública para traer a sus compatriotas a casa. Claro, es una situación llena de dilemas, sin duda. Por un lado, la liberación de individuos considerados terroristas por Israel genera un fuerte rechazo en algunos sectores de la sociedad israelí. Lo ven como una claudicación ante el enemigo. Y por otro lado, no pueden ignorar la angustia de las familias de los rehenes. Exacto. La presión de la opinión pública, especialmente cuando se trata de civiles cautivos, es un factor muy poderoso en la política israelí. Entonces, ¿dirías que Israel cede a la presión pública más que a las exigencias de Hamás? No es tan simple. Israel siempre ha mantenido la política de no negociar con terroristas, pero la realidad es que en situaciones como esta se ven obligados a buscar soluciones pragmáticas. Ya veo. Es una decisión compleja, que no se toma a la ligera. En absoluto. Y en este caso en particular, la presencia de un ciudadano estadounidense entre los rehenes seguramente añadió un elemento de presión adicional. Claro, la implicación de Estados Unidos siempre añade una nueva dimensión al conflicto. Sin duda, la presión internacional juega un papel importante en las decisiones de Israel. Es fascinante cómo este intercambio de prisioneros nos permite asomarnos a las complejidades del conflicto palestino-israelí, ¿no? Completamente de acuerdo. Es que un evento aparentemente simple, al analizarlo en profundidad, revela tensiones políticas, dilemas éticos y una lucha constante por la supervivencia y la identidad. Y justo cuando pensábamos que habíamos cubierto todos los ángulos, hay otro aspecto de este intercambio que me parece particularmente inquietante. ¿A qué te refieres? A la queja de la Cruz Roja sobre el trato a los prisioneros palestinos durante su traslado. Me cuesta entender cómo se puede justificar ese tipo de trato a seres humanos, independientemente de sus acciones pasadas. Comprendo tu punto de vista. La queja de la Cruz Roja nos obliga a reflexionar sobre los límites de la seguridad y la necesidad de respetar la dignidad humana, incluso en situaciones de conflicto. Exacto. Y también nos recuerda que la violencia engendra más violencia, ¿no? Es un círculo vicioso difícil de romper. La desconfianza y el odio se perpetúan a través de acciones como estas. Y mientras tanto, la posibilidad de una paz duradera se aleja cada vez más. Es una realidad triste, pero no debemos perder la esperanza de que algún día se pueda alcanzar una solución justa y pacífica para ambas partes. Ojalá llegue ese día pronto. Creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos analizado los detalles del intercambio, las motivaciones de Hamás e Israel y las implicaciones éticas de la situación. Estoy de acuerdo, sí. En la próxima parte, nos adentraremos aún más en el análisis de las perspectivas de ambos bandos y las posibles consecuencias a largo plazo de este intercambio. Será interesante explorar cómo este evento podría influir en el futuro del conflicto. Sin duda. Pero antes de continuar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Considerando la historia de este conflicto y las complejidades de este intercambio, ¿creen que este evento acerca o aleja la posibilidad de una paz duradera entre israelíes y palestinos? Una pregunta crucial que nos invita a pensar en las raíces del conflicto y las posibles vías hacia la reconciliación. Esperamos sus reflexiones y los invitamos a acompañarnos en la segunda parte de esta inmersión, donde continuaremos desentrañando este complejo y apasionante tema. Hasta pronto. Retomamos nuestra inmersión en este intercambio de prisioneros, un evento que, como vimos, tiene muchas capas y nos invita a analizarlo desde diferentes ángulos. Totalmente. Y en esa segunda parte, me gustaría centrarme en las perspectivas de Hamás e Israel. Empecemos por Hamás. Mencionaste que este intercambio es una victoria estratégica para ellos. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué te refieres? Claro. Para Hamás este intercambio va más allá de la liberación de sus miembros. Es una jugada que les permite consolidar su poder, su imagen, frente a la población palestina. Y esto es especialmente importante, digamos, en un contexto donde compiten con Al-Fatah por el liderazgo. Aclarando para nuestros oyentes, Al-Fatah es el partido político que controla la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania. Correcto. Exacto. Y al lograr la liberación de estos prisioneros, muchos de ellos figuras clave con largas condenas, Hamás se presenta como una fuerza capaz de desafiar a Israel y obtener concesiones. Algo que Al-Fatah no ha podido lograr. Es como si estuvieran jugando en dos tableros a la vez, ¿no? El de la negociación con Israel y el de la lucha por el poder interno palestino. Precisamente. Este intercambio fortalece la posición de Hamás frente a la Fatah, permitiéndoles presentarse como los verdaderos defensores del pueblo palestino. Y esto, a su vez, puede tener implicaciones importantes en la dinámica de poder en la región. Dices que se presentan como los verdaderos defensores del pueblo palestino. ¿Crees que este intercambio les ayuda a ganar legitimidad a nivel internacional? Esta es una pregunta compleja. Si bien este intercambio puede reforzar su imagen ante su base social, no necesariamente mejora su imagen a nivel internacional,
donde, bueno, siguen siendo considerados una organización terrorista por muchos países. Entiendo. Es una paradoja, ¿no? Por un lado, demuestran su capacidad de negociación, su influencia en la región, y por otro lado, su imagen como organización terrorista sigue siendo un obstáculo para su reconocimiento internacional. Exacto, exacto. Y esa etiqueta de terrorista no es algo menor. Influye en cómo se perciben sus acciones, cómo se les trata en el ámbito diplomático y, por supuesto, en las posibilidades de un futuro diálogo de paz. Pasemos ahora a la perspectiva de Israel. ¿Cómo se interpreta este intercambio desde su punto de vista? ¿Por qué aceptarían un intercambio tan desigual numéricamente? Bueno, como mencionamos antes, para Israel es una decisión llena de dilemas. Por un lado, tienen la presión pública para traer a sus ciudadanos a casa, una presión que se intensifica aún más cuando hay un ciudadano estadounidense involucrado, como es el caso aquí Siegel. La seguridad de sus ciudadanos es una prioridad para cualquier gobierno, y más aún en un contexto de conflicto como el que vive Israel. Sin duda, pero por otro lado, la liberación de individuos considerados terroristas genera un fuerte rechazo en sectores de la sociedad israelí. Lo ven como una concesión a más, una muestra de debilidad que podría incentivar futuros secuestros. Entonces, ¿cómo se explica que Israel haya aceptado este intercambio? ¿Es simplemente una cuestión de ceder a la presión pública? ¿O hay esos factores en juego? Es una combinación de factores. Sin duda, la presión pública juega un papel importante, especialmente cuando se trata de civiles cautivos. Pero también hay un cálculo estratégico por parte de Israel. ¿A qué te refieres? Israel, a pesar de su política de no negociar con terroristas, se ve obligado a buscar soluciones pragmáticas en este tipo de situaciones. Y este intercambio, aunque pueda parecer una concesión a más, también les permite a ellos ganar tiempo, reducir la tensión a corto plazo y quizás, abrir un espacio para un futuro diálogo. Es como si estuvieran jugando al ajedrez, ¿no? Sacrificando una pieza para ganar una posición estratégica a largo plazo. Exactamente. Y en este caso, la pieza sacrificada son esos 153 prisioneros palestinos. El objetivo a largo plazo es más complejo de definir, pero podría incluir una reducción de la violencia, un alto el fuego más duradero o incluso avances en un futuro proceso de paz. Pero no existe el riesgo de que la liberación de estos prisioneros, algunos de ellos considerados peligrosos, pueda fortalecer a Hamás y aumentar el riesgo de futuros ataques. Ese es el gran dilema al que se enfrenta Israel. Es un cálculo de riesgos. Sopesar el riesgo para la seguridad futura con la necesidad inmediata de proteger a sus ciudadanos y buscar una salida al conflicto. Es una decisión que no se toma a la ligera y que seguramente tendrá consecuencias a largo plazo, tanto para Israel como para la región en general. Sin duda. Y esas consecuencias son precisamente lo que exploraremos en la siguiente y última parte de nuestra inmersión. Los esperamos en la tercera parte, donde analizaremos las posibles repercusiones de este intercambio para el futuro del conflicto palestino-israelí. Llegamos ya a la parte final de nuestra inmersión. Tras analizar los detalles del intercambio, las perspectivas de Hamás e Israel, ahora toca mirar hacia adelante. Exacto. ¿Qué implicaciones puede tener este intercambio para el futuro del conflicto? ¿Nos acerca o nos aleja de una posible paz duradera? Esa es la gran pregunta. Y me temo que no tiene una respuesta fácil. Podríamos argumentar que la liberación de prisioneros, especialmente de civiles, puede generar un clima de distensión, abrir un espacio para el diálogo, para la negociación. Es cierto. En muchos conflictos, este tipo de gestos humanitarios han servido como punto de partida para iniciar conversaciones, para rebajar la tensión, para empezar a construir un mínimo de confianza entre las partes. Sin embargo, también existe el riesgo de que Hamás interprete este intercambio como una recompensa por sus acciones, como una señal de que la violencia puede ser un camino efectivo para conseguir sus objetivos. Ese es el gran dilema, ¿no?, al que se enfrenta Israel. Y no solo Israel, sino cualquier gobierno que tenga que lidiar con grupos que utilizan la violencia como herramienta política. ¿Cómo responder a estas acciones sin legitimarlas? ¿Cómo proteger a tus ciudadanos sin ceder ante el chantaje? Es un equilibrio muy difícil de encontrar. Y en el caso de Israel, con una historia tan larga de conflicto con Hamás, ese dilema se vuelve aún más complejo. Sin duda. Y para comprender las posibles consecuencias a largo plazo de este intercambio, no podemos olvidar el contexto histórico del conflicto. Un conflicto que se arrastra por décadas, marcado por la violencia, la desconfianza y la falta de voluntad política para alcanzar una solución justa y duradera. Mencionas la falta de voluntad política. ¿Crees que este intercambio podría cambiar algo en ese sentido? ¿Podría ser un punto de inflexión hacia un futuro diálogo de paz? Es difícil ser optimista. Si bien el intercambio puede generar un respiro momentáneo, una reducción de la tensión a corto plazo, no creo que sea suficiente para cambiar las dinámicas de fondo del conflicto.
¿A qué te refieres? A que las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse. La ocupación de territorios palestinos, la construcción de asentamientos israelíes, la falta de un Estado palestino independiente, el derecho al retorno de los refugiados. Son temas complejos, con visiones encontradas y que requieren un compromiso real, ¿no?, por parte de todos los actores involucrados para encontrar una solución. Y mientras esos temas no se aborden de manera seria y comprometida, la posibilidad de una paz real seguirá siendo una quimera. Exacto. Este intercambio puede ser una oportunidad para retomar el diálogo, pero no podemos esperar que sea una solución mágica. La paz, en este caso, no llegará de la noche a la mañana, ni como resultado de un solo evento. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, es difícil predecir el futuro, pero podemos analizar las posibles tendencias. Por parte de Hamás, es probable que intenten capitalizar este intercambio para consolidar su poder e influencia, tanto en Gaza como en Cisjordania. Seguirán presentándose como los únicos capaces de defender los intereses del pueblo palestino frente a Israel, y esto podría aumentar las tensiones con Al-Fatah y dificultar aún más la posibilidad de un gobierno palestino unido. Y por parte de Israel, ¿qué podemos esperar? Israel seguirá priorizando su seguridad como ha hecho siempre. Es probable que mantenga una postura firme frente a Hamás, respondiendo con contundencia a cualquier acción que considere una amenaza. Al mismo tiempo, la presión internacional, especialmente la de Estados Unidos, seguirá siendo un factor a tener en cuenta en sus decisiones. En definitiva, un panorama complejo, con muchos actores y agendas en juego, y donde la incertidumbre sigue siendo la nota dominante. Así es. Y aunque difícil ser optimista, no podemos perder la esperanza de que algún día se pueda alcanzar una solución pacífica a este conflicto. Una solución que, como bien has dicho, pasa por abordar las causas profundas del conflicto, por un diálogo sincero y por un compromiso real por parte de todos los actores involucrados. Y también por la participación activa de la comunidad internacional, que debe presionar a ambas partes para que retomen las negociaciones de paz y para que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente del bando al que pertenezcan. Hemos llegado al final de esta inmersión profunda. Esperamos haberles brindado una visión más completa de este complejo y apasionante tema. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima.